Un hombre tentó mi suerte y también mi destino. Y no se me olvida lo que decía: eres pobre porque quieres. Yo nací en un pueblo, de esos donde casi nadie vale nada. Y no hablo de dinero, hablo de respeto. No siempre es así, pero en mi caso lo fue desde el principio. Nací en medio de una tormenta. Mi madre murió en el parto y de mi padre nunca se supo nada. Mi nana decía que aquella vez el cielo estaba enojado esa noche cuando nací, que no era una lluvia normal, que el aire empujaba la casa como si quisiera meterse y arrancarla desde los cimientos. Me lo repitieron tanto que uno acaba cargando lo que otros vivieron. Mi nana fue la que me crió. Me cuidó y me enseñó todo. Ella sabía curar, sabía cerrar caminos. Sabía cuando alguien traía algo malo encima y sabía cuando no me convenía preguntar nada. Aquella vez no supo cómo salvar a su hija, porque decía que a veces el destino no te deja hacer nada. Crecí oyendo cosas que no eran cuentos, escuchando nombres que no se debían decir, y aprendiendo a no mirar de frente cuando alguien cargaba coraje o envidia en el cuerpo. En el pueblo me miraban raro desde niña, pero dejemos eso, porque cuando crecí había un hombre. No era el más rico del pueblo, pero sí tenía dinero, tenía tierras, animales y palabra. Sabía que no me quería para algo bueno, solo quería jugar conmigo, pero todos sabían a qué iba. Yo también lo sabía, y el problema es que a mí me gustaba, y mucho. No era cariño ni ilusión, era otra cosa, algo que se te mete en el cuerpo. Yo sabía que arrimarse a él era arrimarse al fuego. Con hombres así, uno sale quemada o marcada. Aún así me buscaba. Pasaba por la casa, preguntaba por trabajos, dejaba cosas de más. Mi nana nunca le abría. Ella cerraba la puerta y me decía que no saliera. No me explicaba nada más, pero no hacía falta. Él empezó a hablar. Decía que yo merecía más y que una mujer como yo no debía estar enterrada en ese pueblo, que conmigo se portaría bien. Yo no le creía, pero lo escuchaba, y a veces eso es peor, porque cuando uno escucha, el otro cree que ya ganó algo. Una tarde me alcanzó en el camino y se paró muy cerca. Me decía lo mismo de siempre, que no tenía por qué vivir como vivía, que él podía arreglarme la vida. Yo no le contesté, me quedé quieta mirando al suelo. Sentí cómo se me apretaba el pecho, y no de miedo, pero también me gustaba mucho que me dijera cosas. Esa noche soñé algo que no les voy a contar. Y al otro día mi nana me vio la cara y me dijo que tuviera cuidado, que no todo lo que brilla quiere alumbrar. Tampoco me explicó más. Ella nunca lo hacía. El hombre volvió a buscarme varias veces, y cada vez más confiado. Empezó a mandar a otros a preguntar por mí, a decir que pronto me iba a sacar del pueblo o de pobre. Yo seguía sin decir que sí, pero tampoco decía que no. Y eso, en estos lugares, también es una falta muy grave. Un día me mandó dinero, como si ya fuera un trato hecho. Mi nana lo agarró, lo envolvió en un trapo y lo fue a dejar al cruce de un camino donde nadie pone nada sin saber por qué. Cuando regresó, me dijo que ya estaba hecho el daño y que ahora había que ver a quién le tocaba pagar. En ese entonces no sabía cómo explicarlo, pero había algo más oscuro detrás de ese hombre. Eso no lo supe en ese momento, eso se sabría después. Todo se puso feo cuando su esposa de alguna manera se enteró. Fue a mi casa una mañana sin avisar. Llegó hablando muy fuerte, diciendo mi nombre, como si ya me conociera de toda la vida.
Ella reclamaba cosas. Decía que yo me estaba metiendo donde no debía. Yo le dije la verdad, que no había nada que reclamar. Yo no era de él ni de nadie. Ella no me creyó, no porque yo mintiera, sino porque cuando una mujer ya trae la idea metida, no escucha. Me miraba de arriba abajo, como buscando algo que justificar. Yo no le levanté la voz. No me moví del lugar, solo le repetí que nunca había pasado nada. Pero el problema es que los hombres son muy habladores. Luego piensan que una ya es suya, no más porque te hablan o porque les das los buenos días. Y peor todavía, lo cuentan como si fuera cierto. Ellos inventan y otros repiten, y así se hacen los problemas en los pueblos. Después de eso, la gente empezó a mirarme distinto. No lo hacía de fea manera, solo distinto, como si ya hubieran decidido algo sin preguntarme. La esposa del hombre se fue diciendo que eso no se iba a quedar así. Yo solo cerré la puerta y me quedé parado un buen rato, escuchando el ruido del camino, esperando que se calmara lo que traía dentro. Esa noche casi no dormí. No era por miedo, era por presentimiento, porque cuando las cosas se tuercen por chismes, casi nunca se enderezan solas. Mi nana me dijo que sabía, que yo no tenía nada que ver, que ella me habría criado y sabía leerme. Lo sabía mejor que nadie, pero también me dijo, cuando uno se acerca al chiquero, te embarras, y que yo sabía bien de qué hablaba, que no hacía falta tocar nada para quedar manchada, que a veces basta con estar cerca. Me dijo, será mejor que uses lo que te enseñé, para alejarte de problemas. Lo que te enseñé, si lo usas bien, te va a ahorrar mucho sufrimiento. No me lo dijo como una amenaza, ni como un consejo bonito tampoco. Lo dijo como quien avisa que viene lluvia, y uno decide si se moja o no. Yo no le contesté, porque no había nada que contestar. Yo ya lo sabía desde antes, solo que no quería aceptarlo. Porque el deseo también cansa y nubla, y una se hace tonta a propósito. Mi nana sacó unas cosas debajo de la cama, cosas que cualquiera tendría si no supiera para qué sirven. Me dijo que no era para hacer daño, que eso siempre cobra caro, que era solo para cerrarle el paso, para que cada quien se quedara en su lugar. Me dijo que no todos los problemas se arreglan enfrentándolos. Algunos se evitan si sabes moverte a tiempo. Esa tarde hice lo que me dijo, sin rezar en voz alta y sin pedir nada, solo siguiendo lo que ella me había enseñado desde niña. Como quien repite un trabajo aprendido en silencio, y después de eso, el ambiente cambia. No se calma, pero se vuelve pesado. Ahí empecé a entender que ya no había vuelta atrás, porque cuando uno empieza a usar lo que sabe, ya no puede fingir que no sabe nada, y en los pueblos, aunque nadie diga nada, siempre se dan cuenta. El ritual que hice fue así, que barriera bien la casa y que no dejara polvo en las esquinas, porque ahí se queda lo que no se ve. Cuando terminé de limpiar, ella sacó unos espejos que usábamos solo para peinarnos. Uno estaba manchado y el otro tenía una orilla rota. Los puso sin que yo preguntara, uno enfrente de la puerta y otro cerca de la ventana. Me dijo que no me volteara mientras ella acomodaba las cosas, porque decía que no todo tiene que mirarse de frente. Luego prendió las velas. Mi nana no rezaba en voz alta. Me dijo que me sentara derecha, que respirara normal, que no pensara en el hombre ni en su esposa, ni en lo que se decía en el pueblo, que pensara en la casa, en las paredes, en el piso. Y los espejos se quedaron ahí toda la noche. A la mañana siguiente, mi nana me dijo que no había funcionado, que algo había detenido todo. Solo repetía, híjole mi niña,
Ya vienen por mí. Eso lo hacía una y otra vez, aunque yo intentaba calmarla. La llevé a acostar y respiraba tranquila, y de repente ella se puso muy débil, más cada minuto que pasaba, y no había forma de que hablara sin que le temblara la voz. La llevé con un doctor, aunque ella insistía en no ir. Yo no la escuché y la llevé al consultorio. Él la revisó muy bien, escuchó su pecho, tomó su mano y me dijo: es su corazón, está fallando, que necesitaba estar tranquila y mucho reposo. Yo miraba su cara pálida y sus ojos pequeños brillando, y entendí que no había nada que hacer. Nada de lo que hiciera iba a hacer que aquello se detuviera. No era de mi mano ni de la suya. Yo me senté a su lado y tomé su mano, intentando que no notara lo que me rompía por dentro, mientras ella murmuraba lo mismo. Señor, ten piedad de mí. Guíame por el camino de la verdad. Era como si ya supiera que algo había cambiado para siempre, y yo no podía ni gritar ni llorar. Solo podía esperar y tratar de contener lo que vendría después. En esos días, ella me enseñó cosas que no les puedo contar. Mi nana me miraba con los ojos cansados y me dijo: ya no tengo tiempo de enseñarte más cosas. No quiero dejarte sola y sin ayuda, así que no me queda de otra. Solo te pido que hagas las cosas bien. Tu madre no pudo con esto y ves cómo terminó. Yo la escuchaba sin saber qué decirle. Sentí el peso de sus palabras en el aire y en mi pecho. Me dijo que había algo dentro de mí que debía sacar tarde o temprano. Algo que no se podía mantener ahí. Que si no lo hacía a su manera, nadie podría ayudarme. Ella se acercó y dijo que lo que venía era mío y de nadie más. Luego me dijo que respirara muy profundo y que no pensara en nada, que cerrara los ojos y dejara que todo se moviera dentro de mí, como si fuera un río que se había estancado demasiado. Y por fin, algo empezó a fluir. Yo sentí un calor extraño, un peso que parecía una bola en el estómago, que bajaba y subía. Sentía como un golpe en la cabeza y en el pecho a la vez. Y luego de un tirón muy violento, todo se rompió dentro de mí. Fue un dolor fuerte, como si algo quisiera salir y al mismo tiempo se expandiera a mi alrededor. En ese instante no grité, no podía, solo sentí que mi cuerpo se movía solo y que algo estaba dentro, se había soltado. Mi sombra temblaba y se estiraba como si respirara por sí misma, y mi nana apenas alcanzó a decir: por favor, hazlo bien. Haz lo que te enseñé. Lo dijo antes de cerrar los ojos y quedarse quieta, sin poder moverse, mientras yo sentía que se había liberado una fuerza que llevaba dentro de mí y finalmente encontraba espacio para ser lo que era. Cuando el sello se rompió, el aire cambió de golpe y empezó a oler como huele antes de una tormenta, y también a copal quemado y un poco a flores de cempasúchil. Todo estaba mezclado, como si la muerte y la vida se hubieran encontrado al mismo tiempo. Sentí un calor que me recorrió la piel, y luego un frío que me atravesó de pies a cabeza. Y un siseo constante salió de mí sin que yo lo hiciera consciente. La fiebre me subió de repente, pero mi nana empezó a desvanecerse lentamente frente a mí. Ella estaba sentada en la mecedora. Decía cosas y sus ojos se cerraban poco a poco. Ella finalizó con un suspiro y se quedó ahí, quieta para siempre. Yo no lloré. Solo la miré y sentí cómo el silencio se hacía más pesado dentro de la casa. Cuando lo estábamos velando, aquel hombre, Pedro, llegó a darme el pésame.
No podía decirle nada para no meterme en problemas en ese momento. Pero él era un hombre muy terco. Y aunque suene extraño, eso me gustaba de él. Estaba parado al fondo de mi casa, con las manos en los bolsillos, mirando la caja, sin atreverse a acercarse demasiado. Yo siempre estaba cerca del cuerpo de mi nana, tratando de que no se notara que él me veía. Él intentó hablarme varias veces, y yo solo bajaba la cabeza, como si estuviera escuchando a otra persona, mientras por dentro me ardía la garganta de querer decirle algo, y cada vez que se movía un poco más cerca, yo sentía ese cosquilleo raro y a la vez peligroso, como si el deseo fuera un fuego que podía quemarnos a los dos. Ya cuando quedaron pocas personas, me dijo: «Mira, Verónica, sé que no es el momento ni el lugar, pero no tienes por qué sufrir. Yo nunca he sido pobre, pero ha de ser feo. Tú ahorita eres pobre porque quieres. Yo te puedo sacar de esta miseria y que no te sientas sola». Yo solo lo miré de reojo, intentando no demostrar nada, pero sentí cómo se estaban tensando mis hombros y cómo la sombra de mi nana parecía observarme desde algún rincón invisible de la casa. Yo solamente le dije: «No, no, porque tú eres casado». Él respondió: «Es que nadie tiene que saberlo. Esto es solo para ti y para mí». El aire se me hizo más pesado, como si cada palabra llenara la habitación de polvo y ceniza. La luz de las velas parpadeaban en los espejos, reflejando algo que no podía identificar del todo. Pero yo sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Eso me obligó a cerrar los ojos por un segundo, y cuando los abrí, él seguía ahí, quieto, con esa mirada terca y confiada. Esa mirada que me hacía sentir un fuego extraño mezclado con peligro. Intenté respirar, contándome que no debía dejarme llevar, pero al mismo tiempo sentí cómo mi poder, comprimido durante tanto tiempo, se agitaba dentro de mí, como esperando que algo sucediera. Su voz bajó un poco más. Estaba más cerca de mí. Casi me lo dijo como un susurro. Dijo que no tenía que temer nada, que podía cambiarme la vida en un instante, que todo lo que yo había soportado podría desaparecer si yo le daba una oportunidad. Solo bajé la mirada otra vez, sintiendo que mi corazón latía como loco, y cada segundo que pasaba sentía un olor mezclado con algo dulce y amargo. Luego vino un silencio, y les juro que no pude más. Sentí la garganta cerrada y la cabeza llena de ruido. No era solo lo que estaba diciendo, era el lugar, la caja de mi nana a unos pasos, las velas casi consumidas, y ese olor raro que todavía no se iba de la casa. Le dije: «Después hablamos». Fueron palabras simples, pero en cuanto salieron, pesaron mucho. El velorio pasó, y los novenarios también. El café se acabó, y las velas se acabaron de consumir. La casa volvió a quedarse en silencio. Pedro sabía que yo estaba sola. Y a los días volvió. Volvió como si nada, con sus botas limpias, la camisa bien planchada y esa manera suya de pararse. Mi nana y yo vivíamos de hacer tamales, a veces empanadas, y de vez en cuando ella hacía remedios para la gente. Pero sin ella me las estaba viendo difícil. Me costaba organizarme y me costaba aceptar que ahora todo dependía de mí. Pedro lo notó desde el primer momento y no me preguntó si necesitaba algo. Solo miró la mesa casi vacía y dijo: «No tienes por qué seguir así». Yo le contesté que estaba saliendo adelante. Él sonrió y se sentó como si la casa fuera suya. Él dijo una cosa es sobrevivir y otra vivir bien. Yo sentí un nudo conocido en el estómago.
Me habló de la comida, de que no me preocupara por vender para comer, de una mesa puesta sin contar monedas. Él me dijo: conmigo no te va a faltar nada, y menos compañía, ni techo tampoco, y menos la comida. Yo no lo miraba de frente, porque cuando lo hacía, se me aflojaban las piernas. Él seguía hablando, y decía que no tenía por qué seguir cargando sola yo con todo, que sus brazos también estaban ahí, para cuando la noche se pusiera pesada. Yo le dije que la vida no era tan sencilla, y él respondió: contigo sí puede serlo. Toma esto, y no lo agarres como limosna, es para que comas bien. Y luego añadió en voz baja: y para que no sufras de más. Yo agarré el dinero, y caí en sus brazos. Tal vez por la maldita necesidad, y tal vez porque él me gustaba de verdad. Creo que fueron las dos cosas. No me justifico, solo digo cómo fue. Esa noche Pedro ya se fue tarde, se despidió como si nada, y cerró la puerta con cuidado. Incluso me dijo que descansara, que ya hablaríamos después, y la casa se quedó quieta, demasiado quieta. Y fue ahí cuando lo vi, o la vi. Era una sombra sin forma. Quedó marcada detrás de la puerta. No era la mía. No tenía borde claro. No se movía como se mueven las sombras normales. La piel se me enchinó de golpe y sentí un frío en los brazos y en la nuca. La sombra se quedó ahí. Ahí unos segundos, parada, como escuchando. Y sin saber por qué supe que alguien ya sabía de nosotros. No hubo testigos. No hubo palabras fuera de la casa. Las paredes y el piso fueron los únicos que escucharon. Pero la sombra aquella no venía de ningún cuerpo. Luego desapareció. Pero no se fue así de golpe, parecía que se deslizaba, y en ese momento entendí que aceptar el dinero no había sido el error. El error fue creer que nadie estaba mirando, porque hay cosas que no se necesitan ojos para enterarse. Al día siguiente que me levanté, abrí la puerta, y allí en la entrada estaba un enorme sapo disecado, plantado como si lo hubieran acomodado con cuidado. Estaba mirándome directo a los ojos. No parecía cosa de animales. Estaba puesto ahí. Sentí un golpe en el estómago. Quise cerrar la puerta, pero en ese momento empecé a escuchar una respiración detrás de mí. Lenta, muy pesada. No venía de afuera, venía de adentro de la casa. Volteé despacio, porque desde hacía días mi cuerpo tenía un nuevo sentido, algo que no sabía nombrar. Veía cosas que antes no veía y sentía presencias donde antes no las había. La casa ya no estaba vacía. Algo había entrado. Yo lo sabía. No porque lo viera claro, sino porque mi piel reaccionaba sola. El pecho se me apretaba. La respiración seguía como si alguien estuviera parado en la oscuridad del pasillo, sin moverse, mirándome. Entendí que aquello no era casualidad, que no era un aviso cualquiera. Sabía muy bien que todo había empezado por meterme con Pedro, por aceptar su dinero, por abrir una puerta que no me dejaba respirar. Y esto no iba dirigido a cualquiera, iba directo a mí. Empecé a hacer cosas que mi abuela me había enseñado, no para atacar, solo para buscar, para ver de dónde venía todo. Puse agua en un plato y ceniza en los bordes. Me senté en el suelo sin prender la luz, cerré los ojos y dejé que el cuerpo hiciera lo suyo. Por más que busqué y por más que repetí lo aprendido, solo veía una imagen, el rostro de Pedro, siempre Pedro, su cara quieta, mirándome sin expresión. Eso me confundió, porque estaba segura que él no sabía nada de brujería,
Él no tenía manos para eso, y mucho menos cabeza. Entonces la idea me cayó de golpe, como un golpe seco en la frente. Su esposa. No fue coraje, fue claridad. Y entendí que ella conocía a alguien que sabía cerrar cosas, alguien que sabía levantar resguardos fuertes. Por eso el hechizo de mi nana no entró en la casa de Pedro. No fue que fallara, fue que chocó con algo más grande, con algo que ya estaba puesto ahí. Comprendí que la casa de ellos estaba protegida con la ayuda de alguien, y no por fe, menos por rezos, sino por algo amarrado, algo que no era del todo humano, algo que aullaba, y no era perro, no era ni coyote, algo que se oía en las madrugadas, largo y hondo, como si saliera de la tierra misma. Y entonces la pregunta se me clavó en el pecho. ¿Quién era? ¿Quién cuidaba esa casa? ¿Qué cosa estaba parada entre ellos y el resto del pueblo? Porque lo que me estaban haciendo no era un juego, era una advertencia. Y esa advertencia venía de alguien que sabía exactamente quién era yo. Así que para descartar que Pedro fuera brujo, yo tendría que hacer algo. A los días Pedro volvió a la casa. Se sentó. Habló de cosas simples, del dinero que me daría. Yo lo escuchaba mientras hacía tiempo. Necesitaba hacerlo sentir cómodo, que no sospechara. Cuando llevé un vaso de agua fría, dejé caer apenas una gota de aceite en el borde, algo mínimo, casi invisible. Yo se lo di y me quedé cerca de él. El aceite se rompió. No flotó como debía. Se abrió en fragmentos pequeños y se movió lento, como si el agua lo rechazara. Él no lo notó. Se la bebió tranquilo, siguió hablando, y yo sentí alivio. No tenía idea él de nada, no manejaba cosas y no entendía señales. Pero entonces pasó lo otro. No lo hizo él. Lo hizo lo que traía atrás, algo que estaba pegado a su espalda. No tenía forma, no tenía rostro. Tampoco me habló y tampoco me miró, pero aún así lo sentí. Sentí un miedo puro, de esos que no dan ganas de correr, solo de no acercarse. Mi cuerpo lo entendió antes que mi cabeza. El aire se puso raro, la casa se sintió más chica, y yo seguí escuchándolo. Asentía y sonreía, pero por dentro estaba quieta. Sabía que esa cosa era maldad pura. Era como si aquella cosa me dijera: no te acerques más y no cruces la raya. Pedro se levantó y se me acercó un poco, pero yo di un paso atrás sin pensarlo. Cuando se fue él, la presión bajó, pero el miedo no, y entendí que Pedro, a él alguien más, lo estaba usando. Alguien que sabía hacer daño sin mostrarse, alguien que no necesitaba tocarme para avisar que ya me había visto, y la pregunta era quién era el que hizo ese trabajo tan avanzado. Pero en esta vida, las cosas caen solas. El destino es bien cabrón. Al día siguiente, fui a vender tamales a la plaza, como siempre, con la olla humeando y el mandil manchado. Yo no buscaba problemas, y fue ella la que se apareció. Su esposa llegó arreglada, con joyas brillando, zapatos limpios, caminando como si la plaza fuera suya. Ella se detuvo frente a mí y me pidió unos tamales. Extendió la mano con unas monedas, y ahí fue cuando lo vi. No sus joyas, no sus anillos, sus dedos estaban amarillentos, como quemados por algo que no se apaga. Olía a azufre. El aire alrededor de ella no se movía. Era la bruja. Cerca de su cuerpo todo estaba quieto y estancado. Ella me habló fuerte para que todos oyeran, diciendo que le daba lástima por vender comida yo. Me dio unas monedas de más, y yo sentí las miradas, las risas de algunos, la vergüenza intentando subírseme a la cara. Pero yo cometí el error, porque el coraje me ganó.
No sé si fueron celos. Yo me acerqué tanto que ella dio un paso atrás y le dije: «El dinero que le sobra, señora, no le va a alcanzar para comprar el sueño que perdió. Yo seré pobre de pan, pero usted es pobre de alma, porque tiene que amarrar a su hombre cada noche para que no se le escape hacia mi puerta». Vi un tic-tac en su ojo izquierdo, un murmullo que no era castellano ni rezo, tampoco insulto. Era algo viejo, algo muy torcido. El cuello se le descubrió, y ella traía un cordón escondido, hecho con cabello humano apretado, y debajo un amuleto de hueso pulido, gastado yo creo de tanto tocarlo. Cuando yo le dije eso, ya no sonrió. Guardó las monedas y me miró distinto. Entendí que en ese instante no era solo la esposa engañada. Ella estaba detrás de Pedro, la que movía la sombra, la que había detenido lo de mi nana, la que sabía hacer daño sin ensuciarse las manos. Ella se fue y la plaza volvió a sentirse igual. Pero yo ya no era la misma, porque cuando una bruja te reconoce, ya no hay forma de volver a vender o andar como si nada. Para ese punto yo ya sabía que iba a venir hacia mí, directo, sin avisar. Y así pasó. Quise protegerme. Hice lo poco que sabía. Cerré la casa, limpié el suelo con agua y sal. Puse las velas, como me enseñó mi nana. Pero era demasiado para mí. Ella tenía más camino andado, más manos metidas en cosas que yo apenas estaba aprendiendo a nombrar. La primera noche no dormí, porque el silencio se volvió pesado y las paredes parecían acercarse. Yo sentía que en cada hora estaba un poco más encima ella. El techo se me venía en la cabeza, el aire no alcanzaba. Me sentaba en la cama, me acostaba, cerraba los ojos. Y así fue todo ese rato. Al amanecer tenía la boca amarga. Hice café, y este sabía rancio. Preparé masa para los tamales, y ésta se cortó. Era como si ya llevara días ahí, aún siendo masa fresca. Lo que lograba vender con esfuerzo se echaba a perder en horas. La carne olía mal y la gente decía que algo no estaba bien, que mejor luego compraba, que otro día y se iban. No regresaban a comprar. También los vecinos cambiaron. Los mismos que antes saludaban, ahora bajaban la mirada. Cerraban la puerta cuando yo pasaba. No había insultos, no había reclamos. La gente me veía como si yo trajera algo pegado a la piel, como si apestara. El silencio se me fue metiendo al cuerpo más que el miedo. Salí a la plaza y el tiempo no avanzaba. Nadie se acercaba, los niños se alejaban. Una mujer se persignó cuando pasé por enfrente de ella y entendí que eso era el verdadero castigo. No el dolor, no la enfermedad, sino quedarme sola en medio de todos. Que el pueblo entero se volviera una jaula. En la casa también empecé a oír cosas pequeñas, detalles. La olla que se movía sola. El agua no hervía. Mi cuerpo también cambió. La piel se me erizaba sin razón. El estómago lo tenía apretado. El sueño roto y esa sensación constante de que alguien estaba parado detrás de mí, sin tocarme, solo ocupando un espacio. Quise defenderme mejor. Busqué entre las cosas de mi nana, pero los objetos no respondían igual. Entendí que ella no quería acabarme de una, quería quebrarme despacio. Quería que yo sola me fuera, que abandonara aquel pueblo, que me sintiera tan pequeña y tan cansada que ya no tuviera fuerzas ni para odiarla. Pero entonces recordé lo que pasó en la plaza. Recordé su amuleto, su collar, el cordón escondido, y entendí que no podía seguir esperando. La verdad es que me arriesgué demasiado, pero ya no tenía otra opción. La solución era Pedro. No porque lo amara, sino porque él era la puerta,
Él era la grieta, el hilo que unía todo. No podía llevarlo a casa, porque desde hacía días se sentía vigilado. Pedro solo me mandaba recados. Siempre había una excusa, que hoy no, que mañana tampoco, que pasó algo. Yo sabía por qué. Su esposa se las arreglaba para que nunca viniera, para tenerlo amarrado, y no solo con palabras. Así que decidí buscarlo yo. Un día esperé a que saliera de la cantina. Sabía la hora. Sabía que ella creería tenerlo seguro. Me cubrí la cara con cuidado, y cuando salió entre risas y aquellos hombres, le dije bajito: te veo en el callejón. Cuando volteó, él dudó, y aún así se separó de los otros. En el callejón le hablé, como si estuviera rendida. Fingí. Hice el papel. No estaba enamorada, pero sí me gustaba, como te gusta la mejor comida que conoces, así. Le dije que quería irme del pueblo, que ya no podía más, que si se iba conmigo, que se llevara su dinero, y que yo estaba dispuesta a hacerlo con él. Él suspiró, me miró con cansancio, y dijo lo que yo ya sabía que iba a decir. Creo que te equivocas. Sí, a mí me gustas, pero para mis necesidades. Lo que siento por ti es cariño nada más. No puedo dejar todo lo que tengo solo por eso. Ni mi casa, ni mi nombre, ni mi vida. Yo asentí, como si aceptara. Pero yo ya iba preparada. Llevaba aceite en los labios, cosas que mi nana me había prohibido usar para mi beneficio, porque son cosas que te cobran después. Le dije entonces: bésame y márchate. Y lo hizo, sin saber y sin notar nada raro. Y en ese beso, el hechizo entró. No fue inmediato. Se quedó callado y luego dijo: ¿sabes qué? Está bien, me voy a ir contigo. No me sentí muy contenta. Solo le seguí el juego. Le dije: pero ¿sabes qué? Quiero algo. Quiero el collar de tu esposa. Ese que siempre trae. Ese collar me gusta. Tiene algo que no puedo dejar de pensar en él. Pedro dudó, pero muy poco, y dijo: está bien, mañana te lo doy. Cuando se fue, el callejón quedó frío. Supe que el hechizo había funcionado. Pero también supe otra cosa. Al tocar lo que era de ella, la estaba llamando. Y cuando lo tuviera, las cosas se iban a poner feas. Yo solo necesitaba sacarlo de su casa, solo un momento. No era por él, era por lo que llevaba encima. Y esa noche le hice varios amarres fuertes, directos a ella, de esos que no se notan que están en el aire, de esos que jalan desde adentro. Desde muy temprano estuve cerca de su casa, sin moverme demasiado, fingiendo ser cualquiera, con la cabeza tapada, esperando. Sabía que ella se daría cuenta de inmediato y que iba a intentar detenerlo, sin dejarlo llegar a mí. Y así sucedió. En cuanto Pedro salió, algo se rompió en el aire. Yo corrí hacia él y sentí el corazón duro. Se oyó su voz, le gritó: dame lo que llevas ahí. Y su grito no era de esposa, era de dueña. Pedro se quedó parado, como si el cuerpo ya no le respondiera. No se movió ni habló, solo se me quedaba viendo. Le arranqué de la mano lo que llevaba. Era el amuleto. Se sentía pesado, tibio, vivo. Al tocarlo supe que eso era lo que me estaba ahogando desde hacía días, y lo que la protegía a ella. Así que no perdí tiempo. Lo desarmé ahí mismo. El cordón, los huesos y el cabello. Todo lo metí en una bolsa negra que ya traía. No fue improvisación. Yo lo tenía todo planeado. Ella se dobló al instante y cayó de rodillas. Empezó a vomitar algo espeso y oscuro, como si sacara años de cosas guardadas. Cuando ella levantó la cabeza me miró. Ya no lo hizo con soberbia, ni con desprecio, sino con miedo, con reconocimiento.
En ese instante supe que entendió quién era yo y qué había tocado, y le dije: ya eres mía. El aire volvió a moverse, pero ya no era lo mismo, porque cuando le quitas a alguien lo que lo sostiene, lo que lo protege, ya no queda pelea. En medio de todo, la gente ya se había juntado. Pedro por fin reaccionó. Me miró como si despertara de algo largo. Dijo mi nombre: Verónica. Estoy dispuesto a irme contigo, con mi dinero y con todo. Vámonos ya. Yo lo miré, y por primera vez no sentí gusto ni necesidad, ni esa hambre vieja, solo algo cansada. Yo le dije: no, Pedro. Yo no soy pobre porque quiero. La gente como ustedes a veces nos detiene por sus actos, nos empuja al suelo y luego dicen que es nuestro lugar. Yo no elegí esto. Ella sí eligió hacer daño. Él se me quiso acercar, pero no pudo. Le dije: el pobre eres tú, con una esposa que vive de amarrar, de vigilar, de podrir. Eso que ella hace no se queda en el aire, siempre regresa, y cuando vuelve no pregunta quién tocar. Su esposa seguía en el suelo, respirando mal, agarrándose el pecho. Entendí que ya no necesitaba rematar. Lo que se rompe por dentro no se vuelve a amarrar igual. Di un paso atrás y sentí el peso de la bolsa en la mano. Ya no me temblaba el cuerpo. Me fui caminando y el pueblo seguía ahí, el mismo, pero ya no apretaba, ya no era una cárcel, porque la pobreza no era mía, nunca lo fue. Lo que me quería poner encima se quedó tirado ahí, junto con ellos. Y si quieren saber si me fui del pueblo, la respuesta es no. Ellos sí se fueron. Yo no salí limpia del todo, pero sí salí de pie. Ese día se corrió el rumor, por todos lados. No sabían bien lo que había pasado. Decían por ahí que ese día se vio fuego y se oyeron truenos y humo, pero ya saben cómo es la gente de habladora. No hubo nada de eso. Solo hubo una mujer que se cansó de agachar la cabeza. Ahora me ven como dije antes, como dije al principio, no con miedo, sino con respeto. Ustedes estarían dispuestos a entregar para salir de la miseria. Piénsenlo bien antes de responder, porque a veces alguien está escuchando. Los leo abajo.